Hasta ahora todo nuestro código ha vivido en un solo archivo o en celdas de Jupyter. Eso funciona para programas pequeños, pero se vuelve inmanejable cuando el proyecto crece. Los módulos son la forma de Python de organizar el código en archivos separados. Un módulo es simplemente un archivo .py con funciones, clases y variables que puedes importar desde otros archivos. Los paquetes son carpetas que contienen varios módulos relacionados. Y la librería estándar de Python es una colección enorme de módulos incluidos con la instalación que resuelven casi cualquier problema común. Hay varias formas de importar módulos en Python. Import módulo importa el módulo completo y accedes a sus contenidos con el punto. From módulo import nombre importa solo lo que necesitas directamente al espacio de nombres actual. Import módulo as alias crea un alias más corto, muy útil para módulos con nombres largos. From módulo import todo con asterisco importa todo, pero es mala práctica porque contamina el espacio de nombres y hace difícil saber de dónde viene cada cosa. Las importaciones van al principio del archivo por convención, agrupadas. Primero librería estándar, luego paquetes externos, luego módulos propios. Cuando haces import, Python busca el módulo en una lista de directorios llamada sys.py. Primero busca en el directorio del script actual, luego en los directorios de la librería estándar, luego en los paquetes instalados con pip. Puedes ver y modificar esta lista con sys.py, aunque modificarla manualmente es generalmente mala práctica. La forma correcta de añadir módulos propios es estructurar bien tu proyecto o usar paquetes instalables. Crear tu propio módulo es tan simple como guardar funciones en un archivo .py. Ese archivo es tu módulo y puedes importarlo desde cualquier otro archivo en el mismo directorio. El nombre del módulo es el nombre del archivo sin la extensión. Cuando importas un módulo, Python ejecuta todo el código del archivo una vez. Por eso el patrón de dunder name igual a dunder mine que vimos en el cifrado César es tan importante. Separa el código que se ejecuta al importar del que se ejecuta solo cuando lanzas el script directamente. Un paquete es una carpeta con un archivo especial llamado dunder-init.py. Ese archivo puede estar vacío o contener código de inicialización del paquete. Su presencia le dice a Python que esa carpeta es un paquete importable. Dentro del paquete puedes tener múltiples módulos organizados en subcarpetas, que son subpaquetes. Desde fuera importas con puntos, import paquete.módulo o from paquete.módulo import función. Esta es exactamente la estructura que usan todas las librerías que instalas con pip. Dentro de un paquete puedes usar importaciones relativas o absolutas. Las importaciones absolutas usan el nombre completo desde la raíz del proyecto. Las relativas usan puntos para referirse a módulos del mismo paquete. Un punto es el directorio actual, dos puntos es el padre. Las importaciones relativas son más frágiles porque dependen de la estructura del paquete, así que en proyectos grandes se prefieren las absolutas. PP8, la guía de estilo de Python, recomienda importaciones absolutas siempre que sea posible. La librería estándar de Python es enorme y resuelve la mayoría de problemas comunes sin instalar nada.
O Zipathlib para trabajar con el sistema de archivos y rutas. JSON para leer y escribir JSON. Datetime para fechas y horas. Re para expresiones regulares. Collections para estructuras de datos avanzadas como counter y defaultDict. Itertools para combinaciones y permutaciones. Functools para funciones de orden superior y LRU-cache. Logging para registrar mensajes en lugar de usar print. Unitest para escribir tests. Y muchos más. Antes de instalar cualquier paquete externo, busca si la librería estándar ya tiene lo que necesitas. Cuando la librería estándar no tiene lo que necesitas, pip es el gestor de paquetes de Python. Pip install nombre instala un paquete desde pip.i, el repositorio oficial de paquetes de Python, que tiene más de 500,000 de paquetes disponibles. Pip list muestra los paquetes instalados. Pip freeze genera la lista de paquetes con sus versiones exactas, útil para compartir las dependencias del proyecto. Pip install-r requirements.txt instala todos los paquetes de un archivo de requisito. Este archivo requirements.txt es la forma estándar de declarar las dependencias de un proyecto. El problema de instalar paquetes globalmente es que distintos proyectos pueden necesitar versiones distintas de la misma librería. Los entornos virtuales resuelven eso creando un entorno Python aislado por proyecto. Con Python-m, nombre creas el entorno en una carpeta. Lo activas con Activate en la terminal, distinto en Windows y en Mac o Linux. Una vez activo, pip instala en ese entorno sin afectar al sistema global. Para desactivarlo, usas deactivate. La carpeta del entorno virtual no se comparte ni se sube a Git. Se regenera desde el archivo requirements.txt. Eso es todo para módulos y paquetes. Un módulo es un archivo .py. Un paquete es una carpeta con dunderinich.py. Import para usar código de otros archivos. Pip para instalar paquetes externos. Bemb para aislar dependencias por proyecto. La librería estándar tiene soluciones para casi todo, úsala antes de instalar nada. Y el patrón dunder-name igual a dunder-mime para que el código de prueba no se ejecute al importar. En el próximo video vemos lectura y escritura de archivos, donde todo esto empieza a conectar con el mundo real. Dale al like y hasta el siguiente.